Hola a todos, nuevamente nos encontramos para hacer el reto de la semana 7. En esta ocasión escogí uno de los textos, que es la revisión teórica con base en la planeación estratégica. Primero, para entender muy bien lo que significa la planeación estratégica o la estrategia, el texto nos lleva primero a y definir lo que significa la planeación. En este contexto nos hablan de que es un proceso mediante el cual se cumplen los propósitos y que indiscutiblemente tiene una variable determinada e indispensable para el proceso de planeación, que es el tiempo. Que la planeación se puede definir como la previsión o el control de los factores para no presentar desprevistos o sucesos que puedan afectar el normal comportamiento de lo que se estaba planeando, estructurando o visionando en una organización. La planeación se hace sobre cualquier objeto que el texto nos expone que en la vida cotidiana se hace planeación, en la producción de una industria, en una nación, en todo lo que hacemos está inherentemente siempre la palabra planear, y que esa planeación siempre irá ligada a unas características que se fundamentan en el contexto del entorno externo, ambiente, muchos factores que hacen posible eso, en la trazabilidad que se lleven de esas tomas de decisiones, y esas decisiones generalmente son aceptadas, ejecutadas y evaluadas con base en esas características de esos factores que tuvieron objeto para planeación. Como ya tenemos claro qué significa la planeación, ahora vamos a hablar de lo que significa la planeación estratégica. La planeación estratégica responde al cómo hacer y qué se quiere lograr con respecto a las metas o a los objetivos o a los aspectos en la que una organización quiere mejorar o analizar a fondo los factores que puedan incidir en el no cumplimiento de esos objetivos. En el texto nos hacen relación a como 3 enfoques básicos con respecto a eso. Desde un contexto histórico y un contexto cierto organizacional que viene trabajándose en la planeación estratégica, ¿cierto? Entonces, de la planeación estratégica, como les decía, que responde al cómo y el que se quiere lograr, viene una relativa competencia que siempre se va a ver, es decir, que van a haber conceptos económicos, que habrá una madurez en la toma de decisiones, una experiencia que hace más factible el análisis del entorno de la organización y una posición de la empresa en el mercado. O sea, eso siempre se va a ver dentro de la planeación estratégica. Luego viene que ¿cómo hacerlo? Pues entendiendo todo esto, ¿cierto? ¿Qué se quiere lograr? Es la toma de decisiones, es decir, el manejo de la información que se tiene para poder suministrar verdaderas soluciones en un momento de toma de decisiones. Luego sigue la teoría de organización y su enfoque del comportamiento estratégico. Es interesante porque cuando en el texto nos explica cada una de estas corrientes, en esta básicamente dice que todos los miembros hacen parte de la estructura de decisiones, ya dirigiéndose más o ajustándose más a el contexto contemporáneo de la organización o de la estructura o de la estrategia. Como veíamos anteriormente, en todas las corrientes y los orígenes de la administración, el hacer parte en esa toma de decisiones es importante para los colaboradores y tienen mejores o proyectan desde otro punto de vista el aspecto o perciben las cosas de otra manera. Entonces,
por esa razón, estas tres corrientes, el texto nos concluye en que si no hay estrategias es muy difícil alcanzar los objetivos. Y para esto hacen relación a, pues en el texto, dos autores específicos o dos autores muy sobresalientes en el ámbito de la planeación estratégica. Pero antes de esto, en el contexto histórico que la planeación estratégica se da casi que a mediados de la década de los 60, empieza toda una corriente que indica que la planeación estratégica estará ligada siempre a la alta dirección, es decir, al componente organizacional de la empresa, el que se analiza, estructura, considera, toma decisiones, ¿cierto? Con base en todas las áreas de la organización. Entonces, dentro de esas corrientes que nos expone el texto, están estas 6 etapas de planeación estratégica por Charles Hopper, que son: la primera es la identificación, segundo, análisis ambiental, tercero, análisis de los recursos, cuarto, análisis de las brechas, alternativas estratégicas y evaluación de las estrategias. La identificación es obviamente el qué de la empresa, su actualidad y demás, ¿cierto? En análisis ambiental, pues el contexto o el entorno interno y externo de la organización. Análisis de los recursos, pues hace parte de las destrezas, fortalezas y demás de los recursos propios de la organización. Análisis de brechas es la comparación que se realiza entre estos dos análisis y la competencia misma. Las alternativas estratégicas son las opciones que tiene la empresa, la organización, para establecer los métodos o las formas en que va a llevar a cabo las actividades o los procesos. Y la evaluación de las estrategias lleva ligada a la verificación de todo esto. Entonces, que la planeación estratégica debería cumplirse en estos 6 pasos fundamentales para poder llegar a un manejo de la información adecuada y una toma de decisiones adecuada, que como lo veíamos al principio, hay algo indispensable en la planeación estratégica y es que es el tiempo, ¿cierto? Eso es básicamente. El tiempo juega un papel fundamental porque es el que, en definitiva, estructura o realiza todo ese proceso como tal, te ayuda a llevar a cabo todo conforme a los objetivos que se establecen, porque no se puede planear estratégicamente como al aire o sin tomar medidas o sin saber cuándo se quiere cumplir o dónde se quiere cumplir, sino que siempre tiene que haber un establecimiento de un cronograma real que se ajuste a esas necesidades que tiene la organización en pro de esa mejora continua y demás que presente. Y entonces, cuando hablaban de esas estrategias, que si no, una organización no tiene estrategias, siempre va a ser como someramente o no van a poder atacar directamente los problemas que se pueden ver en oportunidades, que no van a haber resultados positivos y que en contraprestación a esto son organizaciones que no prevalecen en el mercado y que no fluyen porque no tienen esto estructurado. Entonces es indispensable tener este pensamiento estratégico dentro de la organización para poder, sea muy pequeña la empresa o muy grande o sea el sector que sea, siempre necesitará de esta aplicación. Luego viene otro autor que es el señor Thompson, que habla sobre establecer una visión, que es el propósito básico de toda una organización, una misión que es la identificación de la meta que se quiere alcanzar, los objetivos que van conforme a esa misión que se han establecido, las estrategias para alcanzar esos objetivos, es decir, cómo lo voy a hacer, cuándo lo voy a hacer, qué recursos tengo, cuándo voy a medirlos, cómo, ¿cierto? En dónde, con quiénes cuento, como todo eso. Y la evaluación, que va a ser siempre la verificación,
que también se toman los tiempos establecidos para evaluar según los indicadores que se establecieron para mi toma de decisiones y las medidas conforme a esos resultados, que es toda una información documentada que se tiene de toda esa planeación que se realizó. Dentro de la misión hay algo importante que él nos enseña, que se basa en reconocer el ambiente, reconocer el problema, la conceptualización y el aseguramiento de que todo esto se cumpla. Entonces, de esta manera, la dirección estratégica compone la estructura organizacional y que existen 4 aspectos importantes que toda organización debe de tener a la hora de tener e implementar un pensamiento de esta manera: que diseñar un futuro deseado e identificar las formas para lograrlo. Es decir, que el equipo que esté dentro de la planeación estratégica o dentro de la dirección estratégica, o que haga parte del pensar cómo hacer mejor las cosas y dónde se van a hacer y cuáles recursos y todo lo demás, tienen o se debe saber qué futuro quieren tener para la organización, no suelto o al azar, sino que debe haber un diseño para poder desarrollar todos los otros procesos que conlleven a ese sueño o ese diseño de ese futuro que se quiere lograr para la organización. Y dentro de ese desarrollo está el proceso, que son las metas organizacionales, las políticas que establece la organización internamente para su forma de trabajar o cómo llevar a cabo todos los procesos, estrategias y planes detallados, y que es un proceso continuo. Establece que la dirección estratégica, desde la planeación estratégica, siempre será un proceso, y que una organización debe tener como filosofía el actuar con base en la observación del futuro, siempre analizando el entorno, algo indispensable, y que para poder hacer una dirección estrategia y estructurar ese plan, no debe de tenerse como las premisas de que se está pronosticando algo o que se está programando un futuro, sino que la dirección estratégica y la planeación estratégica es un conjunto de planes funcionales que, con base en la evaluación y de todo el entorno interno y externo de la organización, permiten realizar todo esto. Entonces, en resumidas, definen que la planeación estratégica es un proceso que debe estar en el tiempo, que se caracteriza, ¿cierto?, porque se definen todos los ámbitos y que puedan modificarse todos los factores de la organización, y que en definitiva es la herramienta más poderosa para poder organizar una empresa, ¿cierto?, y tener clara la organización. ¿Por qué escogí este texto en relación a los otros dos? Me parece que me amplió de manera más profunda todo el concepto de planeación, que desde el cómo definir la planeación estratégica desde estos 3 ámbitos, la comparación entre estos 2 autores, aunque los otros textos también hablan de estos mismos conceptos, de lo que es la visión, la misión, los objetivos y demás. Me pareció que fue de un lenguaje más comprensible, más sencillo, ideas más cortas y muy claras, que me ayudaban como a comprender mejor como en todo el contexto, y lo en realidad define lo que es el texto, la revisión teórica de lo que significa la planeación estratégica. Muchísimas gracias a todos.